Siguiendo entonces con los símbolos franciscanos, ya hemos visto la tau, hemos visto el saludo de paz y bien, y ahora a pedido del público les voy a presentar la corona franciscana. En este video veremos su origen, cómo rezarla y sobre todo el valor espiritual que ésta tiene, que hay detrás de esta simple oración entre comillas. Yo soy Fray Elio, bienvenidos a otro video de Franciscanamente. El artículo que les voy a compartir lo tomé de la página oficial de los franciscanos menores conventuales de España. El link se los voy a dejar abajo en la descripción de este video. La corona franciscana nació en el corazón de la espiritualidad franciscana en el siglo XV, en un contexto en que la piedad popular encontraba nuevas formas de meditación en torno a la vida de la Virgen María. Su origen concreto se sitúa, según las fuentes conventuales, en el convento de San Francisco de Asís hacia el año 1422 y está vinculado a la historia de un novicio franciscano que, según algunas tradiciones manuscritas, se trataba de Fray Jaime. Resulta que este joven, cuando era niño, estaba acostumbrado a llevarle flores a la Virgen María. Ciertamente, cuando entró en la orden ya no tenía esa posibilidad de llevarle flores continuamente a la Virgen María. Entonces tuvo una aparición en la cual le revelaba que había un modo más precioso de agradarla: rezar cada día 7 decenas del Ave María en recuerdo de sus 7 alegrías, desde la anunciación del ángel hasta la asunción y la coronación. Este relato, recogido por cronistas como Lucas Wandin y posteriormente difundido en diversas crónicas franciscanas, fue acogido con fervor por la orden. El rezo se estructuró y propagó rápidamente entre los hermanos como una forma concreta de honrar a la Madre de Dios en clave seráfica. Una espiritualidad profundamente marcada por la alegría de la encarnación y la redención que tanto inspiraron a San Francisco de Asís. Ciertamente la alegría es una característica de los franciscanos, pero no es una alegría vacía, una alegría payasesca, sino es una alegría ciertamente como fruto de sentirse salvados, de sentirnos hermanos, porque Dios, el Verbo, al hacerse carne, dice San Francisco de Asís, en el vientre de la Virgen María, se hace hermanos de todos. Y esa es la alegría franciscana. La corona fue asumida oficialmente como práctica devocional propia de la orden y se difundió especialmente en las casas de formación, en los noviciados y entre los hermanos legos. Los hermanos legos serían los que no son presbíteros, ¿verdad? Es cierto que hasta el día de hoy, sobre todo en las casas de formación, se continúa a rezar la corona franciscana como parte de la formación de los futuros frailes y sacerdotes. No se trata de una devoción paralela, sino de un verdadero rosario alternativo con estructura, mística y finalidades propias, que ahora te las voy a comentar. Ya en el siglo XV, el ministro general de la orden y diversos provinciales impulsaron su rezo, y hacia el 1442 existen documentos en la Curia General de Roma que mencionan la recomendación explícita de esta práctica, sobre todo entre los jóvenes profesos. La forma oficial quedó establecida así: 7 misterios de gozo con 10 Ave Marías cada uno, precedidos por un Padre Nuestro y seguidos por un Gloria. Y no te apresures, no te inquietes, ya te voy a contar cuáles son estos 7 misterios, ¿ok? Es significativo que este rosario no se centrara, como el dominico, en el sufrimiento o la meditación del pecado, sino en las alegrías de María. Esta orientación teológica netamente franciscana tenía por objeto alimentar la confianza, la alabanza y la esperanza del orante. Es decir, que es una oración que te lleva no solo a la alegría, como habíamos dicho anteriormente, y el porqué de esta alegría, sino en esta confianza en Dios y en alabar a Dios
por su grandeza y por su misericordia y por su amor, y esto ciertamente llena de esperanza a las personas, ¿verdad? A quienes la rezamos. El franciscano Juan de Caulivus, autor de las Meditaciones Vitae Christi y contemporáneo de esta época, escribe: el alma fiel no puede meditar los misterios de la vida de Cristo sin descubrir en ellos la dulzura de la Virgen María. Así, la corona franciscana se convirtió desde sus orígenes en una forma singular de unir contemplación, ternura mariana y pedagogía formativa, especialmente adecuada para el estilo franciscano de vida: orar desde la alegría, anunciar desde la sencillez y confiar como hijos de María. En esta época que corre, que estamos prácticamente muchas veces como huérfanos, yo creo que meditar, rezar la corona franciscana y meditar esta ternura de María puede llegar a ser una caricia para el alma. Así que te aconsejo, te recomiendo que lo hagas. Probemos. La corona franciscana, en su forma establecida desde el siglo XV, se compone entonces de 7 decenas, cada una dedicada a una de las 7 alegrías de la Virgen María. Esta estructura no es fruto del azar, sino una síntesis espiritual en la que la meditación, la memoria y la alegría convergen en una única oración, profundamente mariana y pascual. Y ahora sí, te voy a contar cuáles son estos 7 misterios con los cuales podemos rezar, así que toma hoja y papel y escribítelos. El primero, la anunciación del ángel a María. El segundo, la visitación de María a su prima Isabel. El tercero, el nacimiento de Jesús en Belén. El cuarto, la adoración de los Reyes Magos. El quinto, el hallazgo de Jesús en el templo. El sexto, la resurrección de Jesús, del Señor. Y el séptimo, la asunción y coronación de María en el cielo. Cada uno de estos misterios entonces se contempla rezando un Padre Nuestro al inicio, 10 Ave Marías, un Gloria. Y una vez que se reza todo esto, se concluye con 2 Ave Marías. Y vos te preguntarás, ¿por qué? Después de rezar todo el rosario, toda la corona, se concluye con 2 Ave Marías, para completar el número de 72. ¿Qué es este número de 72? Según una antigua tradición, son los 72 años que vivió la Virgen María en la tierra, antes de ser llevada en cuerpo y alma al cielo, ciertamente. A diferencia del rosario dominico tradicional, centrado en los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, la corona se enfoca exclusivamente en el gozo, desde la Anunciación hasta la gloria celeste de María. Este enfoque responde al modo franciscano de vivir la fe, con ternura, confianza y alegría, aún en medio de las tribulaciones. Es decir, acá no estamos negando el sufrimiento. No es que se niega el sufrimiento, no se quiere ver el sufrimiento. Lo que la corona franciscana nos enseña es cómo afrontar esos momentos dolorosos de sufrimientos, de soledad, con alegría, con ternura, con confianza. No se niega la cruz, pero se enseña a cómo llevarla adelante. El beato Juan Duns Scoto, uno de los más influyentes teólogos franciscanos, escribió: María es la criatura que más perfectamente ha cooperado con la gracia. Por eso en ella se manifiestan las promesas cumplidas con alegría perfecta. A mí una de las cosas que me impacta de la Virgen María es cuando decimos la llena de gracia, ¿no? Porque verdaderamente ella es hija del Padre, esposa del Espíritu Santo, madre del Hijo. Toda la Trinidad en ella es increíble, es increíble. Seguramente María ha sido la mujer más feliz, por eso la llena de gracia de toda la tierra, ¿verdad? Así, rezar la corona no es simplemente repetir fórmulas marianas, es dejarse educar por la alegría de María, que contempla, guarda en su corazón y alaba al Señor en cada uno de los momentos salvíficos de su vida. La corona franciscana ha sido rezada históricamente al final de la jornada en comunidad, en forma coral
o privada, en noviciados y conventos de formación inicial como parte de la pedagogía espiritual, ¿verdad? En tiempos fuertes de Adviento, Pascua, ahora que se aproxima el Adviento, sería una práctica linda, ¿no?, de recuperar. En lugar del rosario se reza la corona, por ejemplo, ¿no? En procesiones marianas, especialmente durante los jubileos seráficos o celebraciones en honor a la Inmaculada. Su formato sencillo, repetitivo y meditativo facilita una experiencia de oración profunda que une el corazón del orante al corazón de María y a través de ella al gozo pascual de la resurrección. Es decir, María no es el centro, María nos acerca a Jesús, nos enseña cómo acercarnos a Jesús, cómo vivir esta fe, ¿verdad? Desde el siglo XV, entonces, la corona franciscana ha formado parte de la vida espiritual de la familia franciscana, especialmente como expresión del amor filial a la Virgen María, en continuidad con las prácticas recomendadas por la orden. Así lo recogen las actuales constituciones de los hermanos menores conventuales, que dice: los hermanos, siguiendo el ejemplo del seráfico padre y según las tradiciones de la orden, manifiesten su amor filial a la bienaventurada Virgen María con celebraciones litúrgicas, prácticas de piedad, con el rosario, la corona franciscana y otras formas locales de devoción y la oración personal. Es decir, el franciscano de por sí es mariano, nace prácticamente a los pies de la Virgen María, Santa María de los Ángeles, ¿verdad? Hay diversos santos y beatos franciscanos que se destacaron por promover esta oración, la corona franciscana. Y ellos son San Bernardino de Siena, quien predicaba sobre el gozo de María como modelo del alma redimida; San Francisco Solano, quien rezaba durante sus misiones en América; San José Cupertino, que la compartía con sencillos campesinos como camino de unión con Dios; el beato Buenaventura de Potenza, que la llamaba remedio contra la tristeza del alma. Así que si estás triste, si estás bajoneado, si tenés depresión, reza la corona franciscana. Medita los 7 misterios de los gozos y la alegría de la Virgen María y de Jesús. Estas figuras no solo la rezaban, sino que la ofrecían como camino para educar el corazón en la alegría, característica esencial del carisma seráfico. En conclusión, queridos hermanos y hermanas, peregrinos y peregrinas, franciscanos, amigos y simpatizantes, la corona franciscana, más que una tradición piadosa, es un itinerario de alegría mariana que ha acompañado a generaciones de frailes y laicos y de religiosas en su camino hacia Dios. Su sencillez y profundidad la hacen plenamente actual, especialmente para quienes buscan orar desde la confianza y la alabanza. Y me gustó esta frase que dice el artículo: donde hay verdadera alegría, allí está María. Y donde está María, el Evangelio florece. Yo creo que esta frase, no sé si está con esta intención, pero dice: donde hay verdadera alegría, allí está María. Porque yo creo que la alegría es Jesucristo. Es el mismo Jesús. Y donde está Jesús, está María. Y ciertamente el Evangelio, que es el mismo Jesús, florece en nuestros corazones, gracias a la presencia de nuestra Madre. Bueno, quiero agradecer especialmente a Juan Pablo de San Luis Potosí, de México, que fue el que me tiró la idea en uno de los comentarios de hablar sobre la corona franciscana. Y aprovecho entonces a ustedes, queridos hermanos y hermanas, que si tienen algún tema en particular franciscano, obviamente, que quieren que abordemos, escríbanlo en los comentarios, que los voy a estar leyendo a todos. Si este video te gustó, regálanos un like, así se difunde mucho más la corona franciscana. Y si crees que imparte valor y conocimiento, entonces te pido que lo compartas en tus redes sociales, en tus fraternidades, con tus amigos y, por qué no, también con tus enemigos. Yo soy Fray Helio, paz y bien, y te invito a vivir franciscanamente. Chau, chau.